Hola amigos, bueno, hoy es 16 de abril de 2018. Dándole continuidad a este asunto de los que le he denominado como talleres de preparación pues para la evaluación que se aproxima a los defensores públicos, en este caso del área penal, pues me estoy dando a la tarea pues de revisar temas puntuales. En esta ocasión vamos a mirar lo de los informes policiales, el valor probatorio que tienen ellos y el punto de referencia va a ser la sentencia radicación 45899 del 23 de noviembre del 2017. Igual pues otras decisiones más recientes también que he venido revisando, como esta, la 51882 del 7 de marzo de esta anualidad, también de la doctora Patricia Salazar. Quizás con más énfasis me voy a referir entonces a esta decisión y se complementa con aquella. ¿Qué dice entonces en relación con este asunto de los informes de policía? Para poder entonces dar contestación a ese cuestionario que aparecen allá en el tablero. Son 9 preguntas con sus respectivas respuestas. Bien, sobre este asunto pues es necesario, dice aquí la Corte, se revisa en la página 37 y siguientes de este radicado 51882 de ahorita, y cita a ese radicado 45899 del año pasado. Pero miremos el tema más puntual en la página 39. Dice así: a la luz de este marco teórico, para la sala es claro que los informes presentados por los policiales, primero, contienen declaraciones. En cuanto en ellos, estos servidores entregan su versión sobre las circunstancias que dieron lugar a la captura o cualquier otra forma de intervención en los derechos de los ciudadanos. 2. Pueden ser determinantes para establecer la responsabilidad penal, entre otros eventos, cuando en ellos se describe la participación del procesado en la conducta punible. 3. Su presentación como prueba en el juicio oral puede afectar el derecho del acusado a interrogar o hacer interrogar a los policiales, que bajo estas circunstancias tienen el carácter indiscutible de testigos de cargo, en los términos pues, del artículo 8, literal K de la ley 906. 4. Además de sus propias versiones, es común que en los informes estos servidores públicos incluyan las declaraciones de terceros. Aquí me voy a detener y vamos a tener cuidado con eso. En consecuencia, estas declaraciones documentadas pueden utilizarse, primero, para refrescar memoria del testigo o impugnar su credibilidad. Y el fundamento, pues recordemos el artículo 347 de la ley 906, que dice pues concretamente lo siguiente: cuando cualquiera de las partes podrá aducir al proceso sus posiciones, es decir, declaraciones juradas de cualquiera de los testigos llamados a juicio, a efectos de impugnar credibilidad. Las afirmaciones hechas en las exposiciones para hacerse valer en el juicio como impugnación deben ser leídas durante el contrainterrogatorio. No obstante, la información contenida en ellas no puede tomarse como prueba por no haber sido practicada con sujeción al interrogatorio de las partes. Esto aquí, el inciso final del 347, nos da la clave para responder la primera pregunta. Ser. De todas maneras, entonces, igual el artículo 399 de esta ley señala pues que los policiales pueden ser citados al juicio oral para que rindan sus declaraciones, policía judicial, y se utilicen esos informes con los fines de refrescar memoria. 399. El servidor público de policía judicial podrá ser citado al juicio oral y público a rendir testimonio con relación al caso. El juez podrá autorizarlo para consultar su informe y notas relativas al mismo como recursos para recordar.
Lo mismo dice el artículo 392 en el literal D sobre el interrogatorio, que el juez podrá autorizar al testigo para consultar documentos necesarios que ayuden a su memoria. En este caso, durante el interrogatorio se permitirá a las demás partes el examen de los mismos. Ahí vamos a tener entonces como referencia eso. Efectivamente, por eso la Corte dice lo siguiente, sí, las declaraciones documentadas pueden utilizarse primero para refrescar la memoria del testigo o impugnar credibilidad. Acabo de citarlo. Segundo, como prueba de referencia, cuando el testigo no esté disponible y se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 437 y siguientes de la Ley 906. Tercero, como prueba. Si el testigo se retracta o cambia su versión, el testigo hostil, en los términos referidos a los precedentes atrás relacionados. Más adelante entonces en la página 40 vuelve y toma el asunto así. En cuanto a las evidencias físicas y los documentos que eventualmente se anexen a un informe policial, debe tenerse en cuenta que, primero, por el hecho de haber sido anexados a un informe de policía, las evidencias físicas y los documentos no se convierten en una sola prueba, ni entre sí ni en relación con el informe. Esto nos da para responder una de las preguntas. Segundo, según lo indicado en el numeral 7.1.2.1 y 7.1.2.4, los informes constituyen un importante mecanismo de documentación de las actuaciones investigativas y de comunicación entre los funcionarios de policía judicial y el fiscal. 3. A la luz de lo analizado en el numeral 7.1.2.2, la parte tiene el deber de establecer qué es cada evidencia física y documento a la luz de su teoría del caso y debe decidir con cuáles testigos demostrará ese aspecto en el juicio oral. Cuarto, cuando sea necesario que el investigador declare sobre la forma como se adelantaron los procedimientos, debe ser presentado en el juicio oral, salvo que se presente una causal de admisión excepcional de prueba de referencia. Y entonces, para más adelante, dice así, la explicación de la pertinencia de los documentos. Según lo indicado en los acápites precedentes, para la explicación de la pertinencia de los documentos deben considerarse aspectos como los siguientes, 2 puntos. Primero, el hecho jurídicamente relevante o el hecho indicador que se pretende demostrar. 2, el documento debe estar suficientemente identificado. 3, si un documento contiene varios folios, está constituido por varios discos compactos, etc., debe hacerse la respectiva aclaración. 4, si el documento contiene declaraciones, deben hacerse las precisiones referidas en los ítems en los numerales 7123, 7124. Es decir, si son pruebas de referencia o si son para refrescar memoria o para impugnar credibilidad. Quinto, los documentos, como cualquier otra evidencia, son independientes del informe al cual fueron anexados por el investigador. Entonces, una cosa es el informe ese que sigue en el formato, los documentos que se anexan y las evidencias físicas. Sexto, debe tenerse en cuenta el concepto de mejor evidencia analizado en el numeral 7.1.1.2. Recordemos que el tema de la mejor evidencia lo desarrollan entonces en los artículos 400, en el de 433 y 434. Cuando el 433 dice, cuando se exhiba un documento con el propósito de ser valorado como prueba y resulte admisible, conforme con lo previsto en el capítulo anterior, deberá presentarse el original del mismo como mejor evidencia de su contenido. Y las excepciones a la regla de mejor evidencia, 434, dice, se exceptúa de lo anterior los documentos públicos o los duplicados auténticos
o aquellos cuyo original se hubiera extraviado o que se encuentren en poder de uno de los intervinientes, o se trata de documentos voluminosos y solo se requiere de una parte o fracción del mismo, o finalmente se estipule la innecesariedad de la presentación del original. Eso se puede estipular. Parágrafo. Lo anterior no es óbice para que resulte indispensable la presentación del original del documento cuando se requiera para la realización de estudios técnicos tales como grafología y documentología, o forme parte de la cadena de custodia. Muy bien. Y por último, entonces, la parte de tener suficientemente claridad sobre qué es el documento según su teoría del caso y cuál es la relación directa o indirecta con los hechos jurídicamente relevantes o el hecho indicador que se pretende demostrar. Pues solo así podrá explicar de manera sucinta y clara su pertinencia. Y luego sigue el tema de la incorporación de los documentos en el juicio oral y su relación con el adecuado descubrimiento probatorio, que eso ya también fue tratado, o miramos creo que en el taller número 3 que está por subir. Bien, vamos entonces con las preguntas y las respuestas. Primero, por regla general, las declaraciones rendidas por fuera del juicio oral no se pueden incorporar como prueba. Y ahí entonces le citaba el 347. ¿Por qué razón? La razón principal es que pues esas declaraciones que se rinden antes del juicio oral, como no han sido objeto de confrontación o de contradicción, entonces dice aquí así textualmente: no obstante, la información contenida en ellas no puede tomarse como una prueba por no haber sido practicada con sujeción al contrainterrogatorio de las partes. Y lo mismo pasa con los informes periciales. El informe pericial es válido siempre y cuando vaya al juicio oral y declare el perito, porque mire lo que dice el 415 en el inciso final: en ningún caso el informe de que trata este artículo será admisible como evidencia si el perito no declara oralmente en el juicio. Esa es la base de opinión pericial. Obviamente, porque se atenta contra el principio de confrontación y de contradicción. Eso es el eje principal de este sistema de tendencia acusatorio, que en el juicio oral deben cumplirse la confrontación y la contradicción para poder entonces darle su respectivo valor como tal en este sistema. Segundo, las declaraciones documentadas pueden utilizarse para refrescar memoria o para impugnar credibilidad. Eso es cierto. Y lo dice pues el 347, que les cité, les dije del artículo 399 y también el 300, sobre el 392 literal D. Tercero, las declaraciones documentadas pueden utilizarse como prueba de referencia estando el testigo presente. Esa es una pregunta que es capciosa en su contenido. Pues, falso. Si el testigo está presente, pues eso no tiene caso entonces que se le dé como valoración, como prueba de referencia a esas declaraciones rendidas antes del juicio oral, porque lo esencial entonces es el derecho de confrontación, y si el testigo está disponible, pues no cabe entonces la posibilidad, y además porque el 437 pues ya claramente nos ha indicado los criterios para el 347, nos ha indicado, sobre la prueba de referencia, nos ha indicado claramente el 438, las excepciones en que se admite como prueba de referencia, y de esas, recientemente con la ley 1652 del 2013 fue adicionado el literal E para darle valor a cuando se trata de un menor de 18 que es víctima contra la libertad, integridad y formación sexual. Ahí entonces, por eso es que ahora vienen las preguntas con ese tema. Cuarto, las declaraciones documentadas pueden utilizarse como prueba si el testigo se retracta o cambia su versión, ¿cierto? Efectivamente esa finalidad tiene.
porque pueden suceder, les decíamos en otro espacio, dos situaciones. Una, que el testigo es hostil. Y si el testigo hostil es aquel que va al juicio oral, se siente y no quiere declarar, o no responde o no dice nada, pues es un testigo hostil. Y entonces es como si no estuviera disponible. Por tal razón, entonces, tiene la valoración que esa declaración rendida antes del juicio oral pueda utilizarse como prueba de referencia. Pero ahí entonces tiene ese valor del menguado que señala pues, el artículo 381, perdón, en que no se puede fundamentar sentencia condenatoria única y exclusivamente en prueba de referencia. Y la otra situación es cuando el testigo entonces se retracta, que eso ya es diferente y lo analizábamos en este espacio también. Aquel testigo que una cosa dice en declaración antes del juicio oral, pero llegado el día del juicio oral la cambia por X o Y motivo. Y entonces esa declaración que ha rendido anteriormente entra como prueba, se acopla de lo que está diciendo en el juicio oral y ese es conocido pues como testigo adjunto, es decir, complementario de lo que está diciendo en el juicio oral para que se evalúe respecto a lo que dijo antes en una declaración rendida antes del juicio oral. Entonces, el valor ahí sí es diferente en ese asunto, porque como tal ese es un medio de prueba que tiene que ser valorado por el juez de acuerdo a su sana crítica y entonces mirar a ver cuál de las dos declaraciones haciendo la valoración, como les dije, en razón pues de la sana crítica, cuál a su criterio va a ser la que le va a dar el peso y el soporte para dictar su decisión. Entonces, es cierto, declaraciones documentadas pueden utilizarse como prueba si el testigo se retracta o cambia su versión. El quinto, las evidencias físicas y los documentos que eventualmente se anexen a un informe policial se convierten en una sola prueba. Falso, porque lo acabamos de leer, según esta decisión, pues la que les reciente, la 51882 del 7 de marzo de la doctora Patricia Salazar, pues hace claridad de que una cosa es el informe de policía, otra cosa son los documentos y otra cosa son las evidencias, y cada uno tiene que ser en pertinencia indicarse con quién se va a demostrar en el juicio oral y para qué, qué es, tener claridad sobre eso. Sexto, en casos de niñas y niños víctimas de delitos sexuales presentados como testigos en juicio oral, sus declaraciones anteriores son admisibles como prueba de referencia para todos los efectos. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Y a ello pues se ha referido en varias decisiones, la 43916 del 2016, 46153 del 2015, también de doctora Patricia Salazar, 44056, si mal no recuerdo, del año 2015-2016. Bueno, el séptimo, si la declaración del menor antes del juicio oral es admitida, no es necesario incorporar mediante lectura, pues su uso es ilimitado. ¿Falso o verdadero? Eso es verdadero. Su valor es ilimitado y no es necesario que se ingrese con la lectura. Eso lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Las declaraciones juradas rendidas por niños o niñas víctimas de abuso sexual en el momento oportuno, que debe ser en la audiencia preparatoria, bajo el argumento del 438 literal el fiscal debe indicar que la va a llevar como prueba de referencia. Vaya o no vaya el menor a juicio oral, porque vuelve y sucede lo mismo. Si el menor no va al juicio oral, pues tendrá un valor menguado esa prueba como prueba de referencia. Si va al juicio oral, pueden suceder varias cosas: que se retrate, que se vuelva hostil. Cualquiera de esas de las situaciones entonces se pueden dar lugar bajo algunos aspectos pues que se suelen ocurrir cuando están bajo presión en cámara Gesell. Octavo, en la audiencia preparatoria se debe solicitar como prueba de referencia
las declaraciones rendidas antes del juicio oral por menores víctimas de abuso sexual, con fundamento en el artículo 438 literal E de la ley 906, aún se ha llevado como testigo al juicio oral, falso o verdadero. Verdadero. Y por último, la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en prueba de referencia. Eso pues ya lo hemos machucado hasta el cansancio, y además porque el 381 inciso final así lo dice, es verdadero. Ok, mis queridos amigos, bueno, esta sesión más corta pero sustanciosa, creo yo que entonces así cumplimos con estos fines. Ustedes complementen más, vayan a la lectura. Esto es un control de lectura, digo yo, más que todo de las decisiones, pues en sede de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, pero que nos interesa conocer y saber, pues, en procedimiento, ¿no? Voy a también más adelante otros temas, ya no saldríamos del tema probatorio de la ley 906, y nos vamos a domática penal, que también es necesario abordarlo dentro de lo que pueden resultar como preguntas en la evaluación que va a hacer. Entiendo, estaba leyendo el correo esta mañana del Colegio de Defensores Públicos, y entonces hay una reunión pendiente con el defensor del pueblo y con el director de Defensoría Pública a fin de definir entonces cuál va a ser la dinámica. El hecho es que el Colegio de Abogados está proponiendo de que pues no sea un examen en general, porque pues nosotros que somos penalistas, pues que yo, excúseme, con todo respeto lo digo, pues no manejo civil, no manejo laboral, no entiendo nada de eso. Mi propio divorcio tengo que buscar abogado para que me lo hiciera. Entonces, definitivamente, cada loro en su estaca, escúcheme la expresión, pero en las especialidades pienso yo que cada uno como que nos ubicamos. Ahora, el área penal es muy amplia aquí en la Defensoría Pública. Trabajamos en Defensoría de Menores, la Ley de Víctimas, se trabaja la 906, la descongestión judicial, Ley 600, y en fin, es un área amplia, ¿no? Hay penal militar también. Pero yo pienso que incluso dentro de esas mismas especialidades en el área penal hay subespecialidades. Yo le aseguro que yo por lo menos estuve 20 años en la justicia penal militar, y si me pregunta usted la diferencia entre el delito de centinela y el delito de abandono del puesto, yo se lo digo con pelos y señales. Pero no todos conocen eso, siendo penalistas. Bueno, y así, en todo caso, este ejercicio que estoy haciendo más bien enfocado al área penal. Va a ver hasta dónde me da para desarrollarlo en varios talleres, varias sesiones, y miramos a ver, pues nos vamos preparando, ya estamos conformando con los grupos de trabajo, con los compañeros, a fin de pues poder hacer esa evaluación, que creo que va a ser a través de una universidad. Será pues escrita, me imagino, y entonces para ver si o se mantiene en el cargo o toca decirle bueno, mi hermano, mis amigos, en todo caso dejemos aquí. Entonces sigo trabajando en estas sesiones. Espero que les haya gustado y que les inquiete, que les preocupe, y váyanse también a la jurisprudencia. Es necesario revisar varias. Ya hay un precedente judicial muy importante allí que hay que revisarse. Bueno, ok.